Pedro la miraba como quien mira un incendio sabiendo que va a quemarse. Ella ni lo volteó a ver, pero él ya había perdido el hilo, la compostura y las ganas de disimular. En ese foro, entre luces calientes y diálogos fríos, hubo mujeres que lo dejaban sin aire, sin palabras y a veces, sin dignidad. No todas se le entregaron, pero todas lo inquietaban. Algunas lo hacían reír para no temblar. Otras lo hacían temblar sin decir una palabra. Este no es un homenaje, es una lista de tentaciones. Silvia tenía esa luz que no encandila, pero te deja ciego igual. Pedro la veía venir desde el otro lado del set y ya empezaba a sudar antes de que ella dijera buenos días. Era alegre, juguetona, pero con una inteligencia que le pasaba por encima como perfume caro. Una vez, entre toma y toma, ella se acercó, le arregló el cuello del saco y le dijo, «Así, ahora sí pareces un hombre serio aunque no te quede». Él se quedó mirándola como se mira un regalo que uno sabe que no es para uno. Nunca la besó, pero soñaba que lo hacía, y se despertaba con el corazón agitado y las manos culpables. Silvia no se dejaba atrapar, y eso lo tenía a Pedro comiéndose los nudillos. Lo de Ninón era otro nivel. Ella no caminaba. Se deslizaba como pecado líquido. Cuando Pedro la vio bailar por primera vez, no se rió, no hizo chiste, no guiñó el ojo, se quedó tieso, como si algo dentro de él hubiera dejado de funcionar. Ninón sabía el efecto que causaba, y lo usaba como un látigo suave. Dicen que una vez, mientras ella ensayaba una coreografía en ropa mínima, Pedro entró por error al camerino, y en lugar de salir, se quedó ahí parado, sin decir palabra, como si lo hubieran hipnotizado. Ella lo miró por el espejo, le sonrió y dijo, «¿Te gusta espiar o solo te perdiste?». Nunca se animó a invitarla a salir. Prefería quedarse con la fantasía, que al menos no lo mandaba al diablo. Ella era distinta. Con Blanca Estela, Pedro se ponía tierno, casi vulnerable. Tenían química, sí, pero no solo en pantalla. Había algo en ella que lo desarmaba, lo volvía niño bueno al menos por un rato. Los que los veían juntos decían que él no actuaba, que realmente se le humedecían los ojos cuando ella lo miraba. Nunca se supo cuánto hubo, pero lo que sí sabían todos era que cuando Blanca murió, Pedro no volvió a ser el mismo. Con ella no había morbo, había nostalgia. Pero incluso esa dulzura lo inquietaba, lo dejaba pensando en cosas que no podía cantar. Y eso, en un hombre como él, era más íntimo que cualquier aventura. Pedro la deseaba como se desea lo imposible, con hambre y resignación. María no era una mujer, era un juicio final con pestañas largas. La primera vez que la vio, ni siquiera fue en persona. Fue en una revista, en una fotografía donde ella no sonreía, dictaba sentencia. Cuando finalmente la tuvo cerca, en una fiesta de cineastas con más alcohol que conversación, él intentó su clásica sonrisa y su repertorio de frases que derretían costureras y cabareteras. Pero María lo miró como se mira un error ortográfico, con superioridad y algo de lástima. Él no se achicó, claro, pero esa noche durmió inquieto con ropa, pero sin descanso. Se decía a sí mismo que no le importaba, pero cada vez que ella entraba a una sala, él enderezaba la espalda como si aún tuviera una oportunidad de impresionarla. Nunca pudo con ella. Con Lilia no había tensión, había fiebre, una fiebre suave, húmeda, que no mataba pero dejaba marcas. Compartieron escena en varias películas, y dicen que los camarógrafos tenían que repetir tomas no por errores técnicos, sino porque Pedro se perdía mirándole las piernas cuando no debía. A Lilia le encantaba provocar, y a Pedro le encantaba ser provocado. En una escena donde tenían que besarse, ella le susurró justo antes de acción, «¿Te vas a portar bien? ¿O te dejo sin labios?». Él se rió nervioso, pero la toma salió sin cortes y con lengua. Nunca lo confirmó, pero se decía que en los camerinos, cuando creían que nadie miraba, a veces se quedaban más tiempo del necesario. Con Elsa, Pedro no sabía si cantar, rezar o correr. Había algo en su belleza que no gritaba, susurraba, y eso lo ponía más nervioso que un escote pronunciado. La primera vez que la vio, entró al foro con un vestido blanco, sencillo, pero ajustado como castigo divino. Pedro quiso saludarla con su usual desparpajo, pero la voz no le salió. Se le secó la garganta como si se hubiera tragado el desierto de Sonora. Ella lo notó, claro, y le dijo, «¿Te pasa algo o soy yo?». Él apenas pudo reír.
Esa fue la única vez que se quedó callado por una mujer, y se lo recordaban en cada sobremesa. Con Elsa no hubo escándalo, ni rumores, ni escenas, solo ese silencio eterno que lo delataba más que cualquier declaración. Gloria fue algo más que una mujer en la vida de Pedro, fue una adicción con cara de actriz. Lo suyo no fue tensión sexual, fue incendio declarado. Pero incluso después de estar con ella, Pedro seguía deseándola como si nunca la hubiera tocado. Había algo en Gloria que no se le acababa. Algo que lo volvía a atrapar aunque ya supiera el camino. Ella tenía el talento de enojarse con elegancia y de amarlo con furia. Dicen que cuando discutían, él salía a cantar con más rabia, más verdad y más ojeras. A veces, después de una pelea, la buscaba en los ojos de otras mujeres, pero ninguna lo miraba como Gloria, ni siquiera cuando lo odiaba. A Rosita le gustaba coquetear con todos, pero con Pedro jugaba distinto. Le lanzaba miradas como quien tira una piedra a un estanque solo para ver las ondas. A él le encantaba ese juego, aunque siempre salía perdiendo. Compartieron proyectos, fiestas, bailes y muchos silencios que decían más que cualquier canción. Una noche, después de una grabación, Pedro le ofreció llevarla a casa. Ella aceptó, pero en el camino le dijo: «No creas que porque me río, me dejo». Y él, que ya estaba imaginando un final feliz, se tragó la frase y el deseo. La dejó en la puerta, le abrió la puerta del coche, como todo un caballero, y se fue a dormir con las ganas mordiéndole el alma. Katie era demasiado mujer, demasiado fuerte, demasiado libre. Pedro la respetaba, y eso, en él, era otra forma de deseo. Había en ella algo que lo intimidaba profundamente. Esa mezcla de carácter y belleza que no pedía permiso ni daba explicaciones. Cuando coincidieron en una gala, Pedro intentó acercarse con su humor habitual. Ella lo dejó hablar, lo dejó intentar, y cuando ya tenía su atención, le dijo: «¿Tú quieres conquistarme o entretenerte conmigo?». Él se quedó congelado, no supo qué responder. Ella se rió. Se sirvió otra copa y se fue con un productor texano, que hablaba poco pero miraba igual de sucio. Pedro se quedó mirando el fondo de su vaso, sabiendo que con Katie no podía competir ni con palabras ni con canciones. A Meche no se la miraba, se la sufría. Tenía una sensualidad insolente, casi burlona, como si bailara para hacer pecar al espectador. Y Pedro era de los que caían fácil, sobre todo si había movimiento de caderas y risas que prometían castigo. Dicen que en un ensayo de coreografía, Pedro se ofreció a acompañarla en una escena solo para estar cerca. Ella lo notó, claro, y le dijo bajito: «Si me sigues el ritmo, capaz te sigo el juego». Él rió, pero en el fondo temblaba. La escena salió bien, la noche, quién sabe. Lo cierto es que después de cada encuentro con Meche, Pedro salía con una expresión que no se sabía si era satisfacción o frustración acumulada. Con libertad no hubo deseo abierto, pero sí respeto con aroma a tentación. Era elegante, argentina, y con una voz que parecía rozarle el alma. Pedro la trataba con cuidado, como si fuera una joya que no quería rayar, pero a veces, cuando ella ensayaba sola en el piano, él se quedaba escuchándola desde lejos, en silencio, con la cabeza ladeada y los labios apretados. Nunca le dijo nada fuera de lugar, pero tampoco pudo evitar mirarla con ojos que pedían permiso. Ella, por su parte, lo trataba como a un niño travieso, con dulzura y con distancia, y eso lo desquiciaba. A veces, lo que no se puede tocar, es justo lo que más se desea. Y luego estaba Chachita, no por deseo, no por tensión, sino por confusión ajena. Pedro la quería como a una hija, la cuidaba como a una hermana menor, y la miraba con un cariño limpio, casi sagrado. Pero la cercanía entre ellos, esa complicidad entre tomas, esos abrazos largos hizo que muchos empezaran a murmurar cosas que no se debían decir ni en voz baja. Él lo sabía y le dolía, porque nunca se le cruzó por la mente mirar a Evita con otros ojos. Sin embargo, la fama no perdona ternura entre hombres grandes y niñas prodigio. Pedro se encargó siempre de protegerla, incluso de los chismes, porque aunque su mirada se nublara frente a muchas, con Chachita jamás. Marga tenía esa belleza contenida, como de mujer que no necesita enseñar nada para provocarlo todo. Pedro no sabía si acercarse o quedarse mirándola desde lejos,
como quien contempla un retrato que no se atreve a colgar en su casa. Compartieron un almuerzo en una premiación, y cuentan que él se la pasó más ocupado viendo cómo se llevaba el tenedor a los labios que escuchando lo que decía. Ella hablaba de cine, de arte, de política, y él pensaba en cómo se le enredaba un rizo detrás de la oreja. Nunca le dijo nada, por respeto o por miedo, pero cuando la veía actuar, se notaba que lo suyo no era admiración profesional, era deseo disfrazado de aplauso. Con Amalia no había chance de disimular. Era fuego caribeño con piernas infinitas y una risa que te rompía la cintura. Pedro intentó no enamorarse, pero cuando la vio bailar en el escenario del Teatro Blanquita, se le fue el alma por los ojos. Cuentan que después de ese show, se le acercó con su mejor frase: «Te mueves como si no necesitaras piso». Ella le respondió sin pestañear: «Y tú, como si necesitaras práctica». Lo dejó ahí, desarmado, con la sonrisa congelada, pero no dejó de buscarla en cada espectáculo, como quien vuelve al mismo pecado, esperando esta vez no arder tanto. Cuando apareció Sara, todo se volvió perfume, labios y voz con acento. Pedro la miró como quien no sabe si se está enamorando o a punto de perder el juicio. La conoció en una visita a México cuando ella todavía no era el mito que sería, y él ya no sabía cómo pedirle una cita sin parecer un escolar. Ella tenía una seguridad que lo arrinconaba, y una mirada que no necesitaba traducción. Se dice que una noche, en una reunión de amigos, él intentó besarle la mano, y ella, en vez de dejarlo, se la retiró lentamente y le dijo: «Guárdate ese gesto para las que no saben defenderse». Nunca más lo intentó, pero la recordó hasta el último mariachi. Pedro fue muchas cosas: ídolo del pueblo, galán de pantalla, hombre de 1000 canciones, pero ante ciertas mujeres, no era más que un mortal atrapado entre el deseo y el miedo. No bastaban los aplausos ni la fama, cuando una de ellas entraba en escena con ese perfume que lo desarmaba, con esa mirada que no necesitaba palabras. Algunas lo querían, otras lo esquivaban, y unas cuantas lo dejaban hablando solo con el sombrero en la mano y la boca medio abierta. Lo cierto es que no siempre ganaba. Hubo momentos en que se le notaba el temblor, el silencio, las ganas, y esas historias, las que no salieron en los periódicos, son las que más ardían. ¿Y tú? Si hubieras estado en ese camerino, con una de ellas mirándote de frente, ¿habrías podido resistirte?